principio, puedo decir, hermano, esta entidad del mal, de la maldición, espinos, queda, y a lo largo de la Biblia lo podemos estudiar. Mire, quiero que veamos algo aquí, y es cómo la línea de esto, hermano, es decir, cómo hay una línea bien fácil de pasar, pues, cómo hay una línea, hermano, que esa línea marcaba que fuera de esa línea iban a haber cardos y espinos, pero dentro de esa línea no había eso, no existía. Dentro de esa línea solo habían árboles fructíferos, solo árboles que eran deliciosos para comer. Y cuando se traspasó esa línea, hermano, todo lo contrario, habían espinos, ya no habían frutos, ya no habían árboles, pero esa línea yo le puedo llamar la línea de la obediencia, hermano. La línea de la obediencia. Es decir, que cuando estamos dentro de la obediencia de Dios, hermano, el territorio donde estamos, pues va a ser un territorio fructífero. Cuando estamos dentro de la obediencia, dentro de los parámetros que Dios ha establecido para nuestras casas. Recuerde que hoy es un día viernes y vamos a enfocar esto a la familia. Hermano, cuando nuestros hogares, cuando nuestras casas están dentro de los parámetros que Dios ha establecido para los matrimonios, para los hogares, entonces ahí va a estar la bendición de Dios. Ahí va a estar, hermano, va a ser una tierra buena, va a ser una tierra donde va a haber deleite, el huerto, va a haber, hermano, una bendición de Dios. Pero cuando ya nosotros como casas, como familias, como padres, como esposos, como esposas, traspasamos esa línea de obediencia, entonces nos encontramos con maldición. Nos encontramos, hermano, con esos espinos. Nos encontramos con esa vida fuera del huerto, con esa vida, hermano, fuera del huerto, que es una vida totalmente diferente. Es una vida de esfuerzo, es una vida de tristeza, es una vida, hermano, donde hay dolor, es una vida, pasan muchas cosas, pero esa línea de la obediencia es la que hace la diferencia. Cuando estamos dentro de la obediencia de Dios, entonces es otra cosa. Pero cuando salimos de esa línea de la obediencia, hermano, entonces nos encontramos con todo esto. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, hablando un poquito de esto, nos da un poquito de luz acerca de eso, hermano. Y está hablando de la parábola del sembrador. Como hay 4 tipos de terreno, creo que hay ahí. El que está junto al camino, el que está entre espinos, el que está entre pedregales, y está la buena tierra. 4 tipos de terreno. Entonces, cuando habla de aquella semilla que cae en los espinos y da la explicación, dice: aquel quien se sembró la semilla entre espinos. Esa misma palabra que está allá en Génesis, hermano, ahora explicada en el Nuevo Testamento, dice: aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones, espinos es igual a preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan. Entonces, mire, los espinos es algo que ahoga. Los espinos, hermano, es algo que impide, hermano, la libertad en una casa. Es como algo que oprime. Y entonces dice que la palabra, hermano, se queda sin fruto. Por eso no hay fruto. No hay fruto. Los espinos lo que hacen es que aunque haya ministración de la palabra, aunque hayan promesas, aunque haya, hermano, nosotros estemos recibiendo la bendición, pero esa bendición no prospera, no fructifica, porque hay espinos. Y recuerde, esos espinos solo se encuentran, hermano, fuera del huerto. Cuando cruzamos la línea de la obediencia, cuando cruzamos esa línea que es bien tenue, hermano, es una línea bien delgadita, que si nosotros no tenemos bien establecidos los límites por medio de la palabra, entonces la vamos a seguir violentando esa línea, y nos vamos a estar encontrando con espinos. Y esos espinos, entre todo lo que hacen, hermano, es que ahogan, es como que asfixian.
Hermano, es como que ahí nuestras casas están como faltas de libertad. Entonces no nos dejan fructificar, no nos dejan fructificar. Entonces quiero que leamos este versículo para aplicarlo ya a nuestros hogares. Cómo de repente, hermano, esta administración llega a los hogares, llega a las familias, llega a las viñas. La viña siempre tiene que ver con la familia, hermano. La viña es como el hogar, la familia. Por eso aquella mujer del Cantar de los Cantares dijo, la viña, mi viña la descuidé por andar cuidando otras viñas. Es decir, se desenfocó de su familia por estar cuidando otras familias. Entonces la viña es un hogar, es una familia. Entonces aquí la enseñanza del Proverbios en el capítulo 24 verso 30 dice que pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Yo subrayé ahí, el problema ahí es la falta de entendimiento. Ese dueño de la viña es falto de entendimiento. Como producto de eso, vi que por toda ella había crecido espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedras estaba ya destruida. Era una casa sin protección. Aquí hay tres cosas que debemos de revisar, hermano. Uno es los espinos, otra es las ortigas, que también es un tipo de hierba mala. Pero también importante que en algún viernes nos detengamos a ver que una casa del falto del entendimiento es una casa que está desprotegida. No hay protección. Los muros están derribados. Hermano, la falta de entendimiento. Hermano, qué importante es que nosotros busquemos ser llenos del conocimiento del Señor. ¿Sabe qué dice el libro de Jeremías? Capítulo 9, por ahí hay algún versículo, no sé si es el 24, no sé, hermano, pero sé que en el capítulo 9 de Jeremías dice que el hombre no se gloríe de sus riquezas. Mejor lo voy a buscar, Jeremías 9. Es correcto, Jeremías 9:23, que habla de eso, pero sobre todo el grueso está en el 24, hermano. Pero leamos el 23, así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Si hay algo que la Biblia nos da permiso de que nos gloriemos, es que le conocemos a Él. Entonces, hermano, el falto de conocimiento tiene problemas. Y entre todos los problemas que tiene el falto de conocimiento, es que su viña está emproblemada, su casa está emproblemada, tiene espinos su casa, brotan los espinos en el falto de entendimiento, hermano, tiene esa situación, hermano, que dice, yo revisé, dice ese hombre. Fíjese que voy a ponerle aquí mejor Proverbios 24:4 para que leamos algo más ahí. Es que en la presentación no se puede poner todo, pero yo creo que sí se mira bien. Dice que ¿de qué viene hablando, hermano? ¿De qué viene hablando? Del hombre que de repente cae en la trampa de la mujer extraña, hermano. Del hombre que se dejó enredar. Pero vamos a esos versículos. Proverbio 24. Vamos a ver, aquí estamos, 24. Ahí estuve leyendo algunas cositas. Mire lo que dice esa notita en amarillo, el 21. No te asocies con los que son inestables. Más adelantito vamos a hablar de esto.
Pero esto, he pasado, fue un aprendizaje por observación. Qué importante es que nosotros aprendamos por observación también, hermano. Ese muchacho dice, ese que está narrando aquí la historia, dice: miren, he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, dice esta versión, esos espinos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribadas. Entonces él aprendió, dice: cuando lo vi reflexioné sobre ello, reflexioné. Esa enseñanza la aprendí solo con el observar. Reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Él recibió instrucción ahí. Y él aprendió que un poco de dormir, un poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Entonces, amados, miren, qué importante, hermano. Yo necesito hablar esto, hombre. Necesito que el Señor me ayude, pues, porque hay mucho que hablar ahí. Pero qué importante es que nosotros, como padres, sobre todo como padres de familias, hermano, como padres de familias, no tengamos en poco el conocimiento del Señor. No rechacemos el conocimiento del Señor. ¿Sabe usted que el pueblo del Señor, hermano, rechazó el conocimiento? Rechazó el conocimiento. Y el Señor les dijo: por cuanto han rechazado el conocimiento, yo los rechazaré a ustedes también. Es que me dan ganas de buscar todos esos versículos solo para que veamos esto. No anda hoy su compu, no anda su compu. Hay un versículo, hermano, no sé, en los profetas menores, que dice: por cuanto rechazaron mi conocimiento. Es que el conocimiento se puede rechazar. El conocimiento se puede rechazar, hermano. Y entonces cuando rechazamos el conocimiento, lo que nosotros rechazamos huye de nosotros. Oseas 4:6. Si lo pueden poner ahí, César. Oseas 4:6. Hermano, ¿cómo el Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado, hermano, muchas cosas para que nosotros nos llenemos de conocimiento? Mire, ese es el versículo famoso: a mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mire, hermano, toda la falta de conocimiento. Dice: por cuanto tú has rechazado. O sea, no es que no les llegó el conocimiento, sí les llegó, pero lo rechazaron. O sea, el pueblo se quedó sin conocimiento, no porque no les llegó el conocimiento. El Señor se lo llevó a través de los profetas, a través de los sacerdotes, a través, hermano, de la palabra. El Señor se los llevó, pero ¿sabe qué? Ellos lo rechazaron, no lo quisieron. Y entonces dice que ahí, hermano, hay que estudiar qué pasa cuando nosotros estamos sin conocimiento. Entonces dice que ahí el pueblo es destruido. Dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremendo eso, hermano, tremendo. Pero volvamos a la presentación. Muchas gracias. Hermano, que no nos falte el entendimiento, el conocimiento, que no nos falte. Porque eso abre un portal para que entonces empiecen a nacer espinos en nuestras casas, en nuestras viñas. Y una casa con viñas, entre muchas cosas, hermano, vamos a revisar eso un poquito, los espinos en la viña. Un terreno con espinos es un terreno sin frutos. Un terreno con espinos es un terreno sin frutos. Es un terreno donde hay dolor. No sé cuántos aquí, hermano, han tenido la experiencia de andar en un lugar donde hay espinas. Yo me crié en un pueblo, en un monte, hermano, y como uno en un lugar donde hay espinas, y más si andando no con el calzado adecuado, como tiene que tener cuidado donde se para, hermano, porque una espinita que se le vaya duele, hay dolor. Mire, no hay libertad, pues, en una casa. Asociemos esto con el hogar. En un hogar donde hay espinos, siempre van a haber quejas, dolor, las quejas, ahí van a estar.
Es un lugar donde no hay fruto. Es un lugar donde siempre va a haber un lamento. Es un lugar, hermano, donde va a haber incomodidad. Nadie se va a sentir cómodo ahí. Porque las espinas estorban. Las espinas, hermano, traen esa incomodidad. Hay hostilidad. Hay hostilidad en las casas. Y ahí están las preocupaciones. Y eso puede producir amargura. Entonces, amados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que su casa y mi casa, su viña y mi viña, sea una viña dentro del huerto, que no haya espinos? Recuerde, los espinos están fuera del huerto. Los espinos están fuera del huerto. Dentro del huerto no había espinos. No había ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que lleva a esto es la falta de entendimiento. La falta de entendimiento. Llenémonos del entendimiento de Dios, hermano. Que mire, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que abra nuestra mente, hermano. Así como le pasó a los discípulos, que el Señor les abrió la mente para que pudieran entender. Entonces, veamos algunas cositas. ¿Qué pasa con los faltos de entendimiento? ¿O qué es estar viviendo fuera del huerto? ¿Qué actitudes en nosotros nos hacen, hermano, actuar sin entendimiento? Y por ende llegan, hermano, los espinos al hogar. Llegan las ofensas al hogar, llegan los malos tratos al hogar, llegan, hermano, esa incomodidad, esa opresión. Aquí hay uno, mire, aquí hay uno de muchos. Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Por eso, mire, voy a retroceder acá. La viña del hombre falto de entendimiento tenía espinos. ¿Quién es un hombre falto de entendimiento? Ese lo vemos después, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice esa palabra que corrompe su alma el que tal hace. Y mire, hermano, el Señor Jesucristo vino a, no quisiera decir modificar, sino que vino a darle un sentido a ese mandamiento, porque ese es un mandamiento. De los 10 mandamientos, uno de ellos dice que no adulterarás. Pero el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5 dijo, allá está escrito, no adulterarás. Pero ahora yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Es decir, que en este tiempo, en esta época, ser adúltero no solo es cometer el acto como tal, sino que el adulterio ahora se puede dar sin necesidad de llegar a un acto sexual. Entonces, ¿cómo están nuestros ojos? Hermano, y pareciera que este mensaje solo es para los varones. No, hombre, hermano, si este mensaje es para todos, para mujeres y varones. ¿Cómo están? ¿Cómo están nuestros ojitos? ¿Cómo están nuestros ojitos? Porque podemos estar cometiendo adulterio solo con ver. Y entonces, hermano, esto ya abre un portal, ya nos vuelve a nosotros falto de entendimiento, y al falto de entendimiento, entonces empiezan a salir espinas en su viña. Empieza su viña, hermano, a producir algo improductivo.
Parece contradictorio eso, ¿va? Pero ¿cómo lo puedo decir? Empieza a brotar, voy a decirlo así mejor, empieza a brotar algo en la viña, empieza a brotar algo que no produce, que lo que lleva, hermano, es estorbo. Y entonces, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué no me entiendo con mi esposa? ¿Por qué solo gritando? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Hay que revisar qué es lo que está generando esa incomodidad en el hogar. Hay que revisar qué es, hermano, porque mire, a veces solo nos enfocamos en el producto de algo sin ir a la raíz del asunto. ¿Qué es lo que está provocando tanto conflicto? ¿Por qué tanto, hermano, tanto problema? ¿Por qué estamos tan a disgusto el uno con el otro? ¿Por qué nuestros hijos no se sienten bien? ¿Por qué mi cónyuge siempre anda amargado o amargada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No será que producto de nuestra falta de entendimiento, no será que están saliendo muchas cosas que llegan a incomodar nuestra casa? Hermanos, sobre todo los que ya estamos casados y los que en algún momento se van a casar, yo creo que nosotros debemos de estar solo para nuestro cónyuge. Nuestros ojos solo tienen que estar para nuestro cónyuge. Por mucho que haya cambiado su físico, aunque se hayan ido las curvas, pero debemos de aprender a deleitarnos en nuestro cónyuge. A nosotros los varones, aunque ya, ¿qué dice mi pastor? El músculo que teníamos aquí se fue bajando y ahora lo tenemos aquí. Pero amada hermana, en ese panzoncito tiene que estar su deleite y nadie más. Y eso hermano, eso ¿sabe qué? Estamos cercando nuestro hogar, estamos cercando. Eso nos dentro en el mundo espiritual, eso nos hace ver como un hombre, como una mujer llena de entendimiento. Y donde hay entendimiento, hermano, siempre va a haber un buen fruto. Siempre va a haber un buen fruto, un deleite. Por eso es que el fruto, hermano, el fruto es como delicia. Por eso la amada del Cantar de los Cantares, ella decía: a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce. Hay fruto dentro del huerto. ¿Qué es lo que decía la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dentro del huerto hay toda clase de frutos. Entonces, hermano, en un hogar donde hay entendimiento, no va a faltar los buenos frutos que van a mantener ese hogar dulce y van a mantener ese hogar en una sombra placentera. Hermano amado, no rechacemos el conocimiento del Señor. Yo tengo varias cosas aquí que hablarle, hermano. Mire este: el que menosprecia a otro, dice la versión Kadosh en Proverbios 11:12, el que menosprecia a otro es falto de entendimiento. Mientras que una persona con discernimiento permanece callada. Quedémonos en la primera parte de ese versículo. El que menosprecia a otro es falto de entendimiento. Y como ahorita, en este día, en esta noche, no estamos hablando más que de la familia, preguntémonos si en el círculo de nuestra casa, cuando le hablo círculo es si en nuestro huerto, en nuestra viña, preguntemos, evaluemos si dentro de nuestra viña no existe algún menosprecio. ¿Será que los que estamos casados, hermano, será que realmente valoramos a nuestro cónyuge?
Mire, porque yo creo que sí se puede dar, sí puede haber donde un padre puede menospreciar a un hijo. Sí se puede dar donde un hijo puede menospreciar a un padre. Pero yo creo que donde más se da este tipo de cosas es entre cónyuges. Menosprecio. Menosprecio. Donde ya sea el hombre mira con menosprecio a su mujer, o también su mujer mira con menosprecio al hombre. Hermano, puede haber una sensación, que Dios nos guarde eso, pero puede haber en nosotros una sensación que uno de los dos puede decir. Por ejemplo, el hombre puede decir: te sacaste la lotería conmigo. Un hombre como yo no lo vas a encontrar jamás. Vaya pues. Como le dijo el Cana a su mujer, ¿va? A Ana. ¿Y por qué lloras? ¿Cuál es esa lloreta que te tiene? ¿Acaso no soy yo más que 7 hijos para ti? Y yo digo, qué humildad la de este, ¿va? En vez de acercársela a su esposa: ¿por qué estás llorando, mi amor? ¿Qué te pasa? Mira, a mí no me gusta verte triste. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Hermano, la fue a regañar más bien. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué has dejado de comer? Déjate de cosas. ¿Acaso no soy yo mejor que 7 hijos para ti? Hermano, a veces, mire, a veces podemos tener la mala percepción de que nosotros, uno de los dos se puede sentir la última Coca-Cola en el desierto, hermano. Y eso es falta de entendimiento. Porque yo le puedo decir con toda certeza que nos necesitamos el uno con el otro. Que ninguno de los dos está por encima del otro. Que si tú has llegado a tener lo que tienes que tener en cuenta que esa persona que ha estado a tu lado ha sido una parte fundamental para que tengas lo que tienes. Pero a veces, no, si yo soy el que he trabajado, si vos tenés porque yo tengo. No, hermano, cuidémonos de eso, no menospreciemos. Porque el que menosprecia, ahí está escrito y se lo dejo ahí para que lo pueda leer una y otra, muchas veces lo pueda leer. El que menosprecia a otro es falta de entendimiento. Mire, hace algunos años, todavía venía comenzando yo mi vida laboral, y entonces conocí a una licenciada, muy buena persona, hermano, me ayudó. Yo estoy eternamente agradecido con esta persona porque por ella yo pude crecer en esa empresa. Me ayudó bastante, y entonces logramos obtener algún tipo de amistad personal, mi esposa y yo con ella, porque conocí a mi esposa también, y entonces establecimos no le digo una gran amistad, pero sí hubo alguna relación. Entonces, con el tiempo, hermano, ella creció, ella fue una profesional, y todavía es una profesional excelente, tiene su buen trabajo, siempre tuvo sus trabajos de gerencia y todo, y creció y se relacionó con gente importante. Y entonces, con el tiempo nos dimos cuenta que habían problemas en el matrimonio de ella, habían problemas, hermano, y pues como nos tenían confianza: ayúdenos a orar, mire que están pasando problemas. Un hermano de ella nos escribía: mire, oremos por el fulanito de tal. Entonces yo empecé a hablar, y el problema de ese matrimonio, ¿sabe cuál fue? El menosprecio. Ella creció tanto y su esposo pues no pasó del 6º grado. Nunca tuvo un trabajo así como de los que ella tenía. Entonces ella empezó a menospreciar a su esposo.
Ya le empezó a decir, no, si la que sostengo la casa soy yo, ese sueldo que vos ganás no nos sirve para nada, yo tengo un buen sueldo, y empezó a menospreciar a su esposo. Y eso fue un problema, hermano. Eso fue un problema. Eso fue un problema. Creo yo, después nos desentendimos ahí, no sé qué pasó al final, no sé si estarán juntos todavía, le perdimos la pista. Pero el punto es, hermano, ¿cómo un menosprecio desestabiliza una casa? ¿Cómo debemos de, aunque el Señor, hermano, aunque el Señor le permita otras cosas a uno de los cónyuges, quizás otras habilidades, ¿sabe qué? Que nunca se nos vaya a subir a la cabeza que aquí yo soy el importante, que aquí por mí es que logramos tener esto. Hermano, que siempre haya un respeto entre nosotros como cónyuges. Que pase lo que pase en lo natural, que nosotros entendamos que la ayuda, por eso la ayuda es mutua. Que no exista, hermano, en nuestras casas un menosprecio, porque eso es falta de entendimiento. Que no nos pase que estemos valorando más a un hijo que a otro, hermano. Que no nos pase la de Jacob, que tenía 11, pero a uno lo vestía de colores y a los otros de blanco y negro. Es decir, que Jacob valoraba más a uno que a otro. Entonces, mire, los que tenemos más de un hijo, los que tenemos 2, 3 hijos, nos damos cuenta que cada uno es diferente a otro, hermano. ¿Y cómo tenemos que aprender? Aunque sean diferentes, debemos de valorarlos por igual a todos. No menospreciar. ¿Sabe qué daña bastante? El que nosotros empecemos a comparar a nuestros hijos uno con el otro. Mira, a aquel yo no le digo nada y ese sí hace las tareas. A vos hay que andarte ahí arrastrando para que haga las tareas. No cometamos el error de comparar a nuestros hijos. Todos son diferentes. Todos son diferentes, hermano. Que nuestros hijos sientan, perciban que ellos por igual son importantes para nosotros. No menospreciemos, no menospreciemos. Y para los que tenemos a nuestros padres vivos todavía, hermano, no menospreciemos a nuestros padres. Aunque ellos ya están en una edad donde empiezan a hablar un poquito de incoherencia, no nos menospreciemos. Aunque ellos están en una edad donde ya están perdiendo la cordura, no menospreciemos a nuestros padres. Que el respeto a nuestros padres permanezca hasta el último día que ellos estén aquí sobre la tierra, que nosotros los honremos, hermano. Que no los menospreciemos, que no los menospreciemos. Mire, el que nosotros haya menosprecio es un problema, es un problema. Vea nosotros, vamos a ver hasta dónde llegamos. Mire este. El que labra su tierra. Yo subrayé eso. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, dice esta versión, en la versión moderna Prat, dice el que sigue a los ociosos es falto de entendimiento. Mire, hermano, quizás aquí, yo no sé si aquí vamos a cerrar con esto. Son las 7:25, perdón, las 8:25. Primero lo que está en naranjita. El que labra su tierra, siempre tendrá abundancia, siempre estará saciado. Entonces, mire, hermano, cómo nosotros debemos de enfocarnos en nuestra casa, hermano. Mire, por ahí decían las abuelitas, a veces somos candil de la calle. Ay, sí se lo sabe, yo creí que todavía. A veces somos candil de la calle y oscuridad de la casa. A veces somos tan bondadosos allá afuera, pero tacañísimos en nuestras casas. Y eso no puede pasar, hermano.
no hay mejor terreno para nosotros que sembrar en nuestra propia familia. Mire, yo me quedé con un recuerdo, hermano, de niño. No hace mucho eso, hace poquito. Pero me quedé con eso, fíjese. Y yo lo he entendido, no lo entendí en aquel momento, porque era un güirro. No lo entendía, pero sí lo entendí cuando empecé a escuchar a mi pastor estas cosas, este tipo de enseñanza. Y me vino eso a la memoria. Cuando yo estaba, hermano, qué sé yo, como unos 8 o 7 años, y íbamos a la iglesia con mi papá, mi mamá, había un hermano que los domingos, allá hacíamos culto dominical, le decíamos. Entonces, cada vez que salíamos los domingos, había una pulpería así cerca de la iglesia. Y ese hermano empezaba a repartir frescos, hermano. Yo era el primero que estaba ahí. Pero empezaba, tenga, y le daba a todos. Invitaba ahí. Y entonces yo dije, pero qué bueno este hermano, qué bondadoso este hermano. Yo me hice amigo de sus hijos. Tenía unos muchachos ahí de la misma edad. Entonces yo me hice amigo de ellos. Y hasta hoy, hermano, ahí todavía nos saludamos y les guardo un cariño especial a ellos. Entonces el punto es que yo iba a la casa de ellos, hermano, perdóneme, que me perdone el hermano, pero yo miraba la miseria en que vivían. Yo miraba que hasta para comer, hermano, a veces no había, pues. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué tan bondadoso este hermano? ¿Cómo reparte allá? ¿Y aquí en la casa? Hay problemas. Eso lo entendí después. Como le digo, lo entendía que, digo yo, ¿cómo a veces somos tan dadivosos allá afuera? Pero en nuestras casas, hermano, la esposa nos pide para un par de zapatos y no, si ahí tenés, mira, ese te lo compré en 1980, todavía están buenos. Hermano, mire, deberíamos de revisar todo eso, fíjese, porque ahí la Biblia lo que me enseña es que, labra, el que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, nuestras casas deben de estar bien atendidas. Yo no estoy diciendo que no tenemos que ayudar, no deberíamos de ayudar afuera. Eso es una muy buena, hermano, actividad, costumbre, que nosotros ayudemos allá afuera. Lo que yo estoy enseñándole a la luz de la palabra es que nosotros seamos tan buenos allá afuera y tan miserables adentro de la casa. Eso no puede pasar, porque eso, hermano, es falta de entendimiento. Eso es falta de entendimiento. Que el Señor nos ayude a entender todo esto. Hermano, que si el Señor te bendice, lo primero que tienes que provisiona tu casa. Y entonces un porcentaje, esto es para ayudar a otros. Y qué lindo eso, qué lindo, hermano, que en nuestro corazón está, esto es para el Señor. No, esto es para mi familia. Y esto no me lo va a tocar nadie. Esto es para mi casa. Y esto es para darle a los que más necesitan. Que tengamos bien definido, hermano, qué es para el Señor, qué es para nuestras casas y qué es, porque usted sabe que en la Biblia habla de primicias, cosecha y rebusco. Primicias, cosecha y rebusco. Las primicias son del Señor. Lo que es del Señor es del Señor. La mayor cantidad de cosecha, que es la cosecha en sí, ese es para la familia. Y lo que queda, lo del rebusco, es para darle al más necesitado y a la viuda, dice la Biblia. Entonces, qué importante es que nuestro terreno, nuestro territorio, nuestra viña esté bien atendida, hermano, esté bien labrada. Y no digamos lo que sigue diciendo. Dice que el que sigue a un ocioso es falto de entendimiento. Hermano amado, ¿en quién tenemos nosotros nuestros ojos? Y usted me va a decir, en Cristo, en el autor y consumador. Amén, gloria a Dios. Pero ¿a quiénes admiramos aquí en la tierra?
Mire, puede ser que nosotros, porque esa palabrita tal vez la hubiera subrayado, esa palabrita de seguir no es que literalmente vamos a andar detrás, sino que podemos estar agarrando ejemplo de una persona que no está haciendo bien las cosas. Podemos tener de ejemplo a alguien, hermano, que esté con ganancias ilícitas, un ocioso. Hay que ir a buscar el significado de esa palabra ocioso y nos vamos a dar cuenta todo lo que significa. Pero mire, amados, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿De quién aprendemos? ¿A quién nosotros estamos escuchando así como para, yo quiero pedirle un consejo a este? O yo sé que lo que me va a decir este va a ser un consejo bueno, no me va a llevar. ¿A quién le tenemos puesto nuestra atención? Pero cuando nosotros empezamos a tomar ejemplo de una persona que no anda bien, eso es falta de entendimiento y nos puede llevar a la ruina. Ese versículo creo que lo puse en otra versión. Mire la versión Reina Valera Gómez, dice: el que labra su tierra se saciará de pan. Pero dice: mas el que sigue a los vagabundos, es alguien que no tiene. ¿Sabe que yo fui a buscar ese significado? No lo anoté, pero me llamó la atención que entre todos los significados que tiene esa palabra, ocioso o vagabundo, hermano, es alguien que no tiene objetivos claros en la vida. Es alguien que no tiene propósito, hermano. Entonces, yo creo que debemos de seleccionar a quién le vamos a abrir nuestros oídos para aprender. No sé si decirle esto, pero mire. Hoy hay tantas personalidades, hermano. Cuando le digo personalidades es cuántos íconos mundiales, que cualquiera que los ve son personas de éxito. Pero realmente, un entendido no debería de tenerlos como ejemplo. Por ejemplo, artistas que quieren dar consejos de matrimonio y han tenido 5 o 6 matrimonios y nunca se han establecido. Y quieren dar una opinión acerca de cómo deberíamos de manejar el matrimonio. No, es que yo creo que las parejas de este tiempo, oiga lo que hablan, las parejas de este tiempo yo creo que tienen que vivir un tiempo ahí juntas para conocerse y después se casan. Y entonces cualquier falto de entendimiento escucha eso y dice: me parece bien, es una buena idea. Puso sus oídos en un vagabundo, puso sus oídos en un ocioso, hermano. Y eso trae ruina, eso trae espinos. Por eso mire, el que con sabios anda, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Que el Señor nos permita ser padres de familia, madres de familia, y por qué no, hijos, que aunque estén en una corta edad, pero que sean llenos de entendimiento del Señor. Que podamos ser entendidos, hermano, que podamos ser entendidos. Yo creo que todo lo que el Señor quiere llevarnos es, hermanos, la falta de entendimiento hace que nuestra casa, nuestra viña, broten espinos, y eso trae incomodidad. Ahí ya no se puede disfrutar, ahí ya no hay deleite, ahí solo hay lamentos, ahí solo hay quejas, ahí solo hay gritos, peleas,
hermano, cuántas cosas. Mire, mientras los hermanos de alabanza suben solo, le voy a mostrar otros versículos que tengo acá. La insensatez es la alegría del falto de entendimiento. La insensatez, ¿cómo daña los hogares la insensatez? La insensatez es la alegría al falto de entendimiento, pero el hombre prudente endereza su andar. Eso dice Proverbios 15:21 en esta versión Reina Valera 2015. Mire este, hermano. El príncipe falto de entendimiento es también un gran opresor. Mas aquel que aborrece las ganancias injustas prolongará sus días. Pero el príncipe, el que gobierna, un gobernante, un cabeza de hogar, una madre de familia, porque al final la madre de familia también tiene su gobierno. Una madre de familia, un padre de familia, falto de entendimiento, se convierte en un dictador. Esa palabra opresor, cuando se va a buscar entre todos los significados que tiene, es que es un dictador. Y venimos reciente de una reunión de matrimonios. ¿Y cómo saltó eso, hermano, en medio de las preguntas? ¿Cómo brotó eso en medio de las preguntas? No, es que mi esposo me trata mal, que esto, que mire, que solo son gritos, que solo son malos tratos. Hermano, el falto de entendimiento trata de tener a su cónyuge oprimido, con malos tratos, con palabras groseras. Y eso puede darse de un lado y de otro, hermano. Es decir, puede venir del esposo o puede venir de la esposa también. Yo he conocido ambos casos. He conocido, hermano, señoras que, Dios santo, cómo le hablan a su marido, hermano. Pero mire, entendamos esta noche que el Señor en su palabra nos ayude, hermano, que todo esto es por falta de entendimiento. Falta de entendimiento, falta de entendimiento. Un hogar, yo lo he entendido de esta manera, yo creo que la palabra nos deja ver esto, hermano, que un matrimonio, un hogar, tal vez te necesitaría más tiempo para explicar esto, pero solo se lo voy a decir. En un matrimonio nadie manda. Ya no serán dos, sino que serán una sola carne. Hermano, pero la Biblia dice que el hombre es cabeza. Sí, es que a veces confundimos el término cabeza de hogar, lo confundimos con que es el que va a dar las órdenes y es el que va a decir cómo se hacen las cosas y es el... No. El cabeza de hogar es el que protege, es el que cubre, pero no golpea, no daña. Es el que cubre, es el que protege. Que el Señor nos ayude a entender todo esto, hermano. Porque todo cuando se hace con falta de entendimiento, entonces lo empezamos a tomar mal. Lo empezamos a ver, a distorsionar. Que no, hermano, a veces, mire, a veces queremos ser como las, no sé cómo les dicen a los batallones, hermano, pero a veces queremos llevar nuestras casas como que fuera un batallón, hermano. Firmes. Y se cree, ¿va? Que cuando llega ahí, hermano, y los hijos quietecitos y hasta temblando, oh, qué respeto tengo en esta casa. Eso no es respeto, hermano, ese es miedo. Eso es miedo, eso no es bueno. Que un hijo ni siquiera pueda decir, papá, ¿será que puedo decir, cállate, aquí mando yo? Eso no es bueno. Eso daña.
Que la esposa por miedo no pueda decir nada. Eso, más que algo positivo, es algo totalmente negativo. Eso destruye una casa. Que la esposa por reacción, por temor a la reacción del esposo no dice nada. Eso daña, eso es una bomba de tiempo, hermano. En cualquier momento eso va a explotar. O viceversa, que el esposo diga: no, mire, para no escuchar a mi mujer gritar, mejor no digo nada. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Qué lindo es que haya libertad en nuestras casas, que nuestra esposa se pueda acercar y decir: mira, yo creo que esto no lo estás haciendo bien, mira, yo creo que esto lo podemos manejar de esta manera. Hermano, si al padre de la fe le dijeron: escucha a tu mujer, ¿quiénes somos nosotros para no escuchar a nuestras esposas? ¿Se ha leído eso cuando el Señor le dijo a Abraham, o no lo ha leído? Tenemos que leer más la Biblia, ¿verdad? Si quiere, cerremos con esto. Si quiere, busquemos eso. Génesis 21 será, donde Sarita le dijo a Abraham: por favor, despídeme a esta mujer, a ella y a su hijo, no la quiero más aquí en la casa. Se puso ahí en huelga Sarita, hermano. Y entonces el Señor le tuvo que hablar a Abraham y le dijo: Abraham, escucha a tu esposa. Y dijo Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo. ¿Qué dice el verso 11? Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara. Y entonces nosotros como varones, ¿cómo nos quedamos ahí, hermano? Pero mire lo que el Señor le dice a Abraham: mira, escucha a tu esposa. En este caso, tu esposa tiene razón. Entonces, hermano, nuestros hogares no pueden ser una dictadura. ¿Quieres manejar bien tu casa? No manejes tu hogar como una dictadura. Eso déjaselo a Fidel Castro y a Hugo Chávez y a todos sus secuaces. Pero en nuestras casas, hermano, en nuestras casas, sepamos que hay veces donde nuestras amadas van a tener razón. Y hay veces donde nos va a tocar decir: mira, eso déjamelo, yo tengo que pensarlo, tengo que llevarlo. Se vale. Pero que haya diálogo, hermano. Que haya diálogo, que es falta de entendimiento creer: no, aquí el que mando yo y se hacen las cosas como yo digo. Es falta de entendimiento eso. Eso es opresión. Mire, yo sé que este mensaje no es de tanto gloria a Dios ni de tanto aplauso, pero nos va a servir. Así es que póngase de pie. Y si usted tiene la misma petición que mí, pues hagámosela al Señor esta noche. Señor, yo quiero entendimiento, yo quiero ser un hombre entendido. Las hermanas tendrán que decir: Señor, yo quiero ser una mujer con entendimiento, Señor. Tal vez pongan la presentación. El sabio piensa en la muerte. Esto tenemos que hablarlo otro día. Pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien, hermano. Mira que hay que pagar la luz la otra semana. No importa, vámonos a la playa, ahí después miramos qué hacemos. Solo piensa en pasarla bien. El falto de entendimiento solo piensa en pasar. No hay responsabilidades. Se vive en un mundo irreal, hermano. ¿Qué cosas? Mire el que construye su casa fraudulentamente dejará a sus hijos en lamentos. El que no está quieto en su casa, el que no logra hacer de su casa un lugar de reposo, de tranquilidad, repartirá vientos a sus hijos. Pero el falto de entendimiento siempre será un siervo. Siempre será un siervo. ¿Cuándo vamos a tener algo propio? ¿Cuándo va a venir, hermano, ese deseo de hacer un negocio, de poner una empresa? ¿Cuándo? Mire, que cambie la mentalidad. Ahí el Señor me está llevando, hermano, a que pronto vamos
Se lo digo en el nombre del Señor, así va a ser. Pronto vamos a establecer ya la escuela de sabiduría empresarial. Pronto la vamos a poner. Ya tenemos el material ahí. El insensato lo mata la ira, y el rencor da muerte al falto de entendimiento. El rencor. Pero yo creo que el Señor nos ha hablado este día. Cerremos nuestros ojitos, hermano. En el nombre de Jesús, que venga entendimiento a nuestras mentes, hermano. Que esta palabra que ha llegado hoy a tu corazón te haga reflexionar. ¿Será que estoy actuando como un falto de entendimiento? Llenémonos del entendimiento de Dios. Que su mente se abra hoy mismo, que su mente se abra, se llene del entendimiento. Podemos decirle al Señor que nos llene del entendimiento. Señor, lléname de tu entendimiento. No quiero rechazar tu conocimiento, Señor. Quiero ser un entendido. ¿Sabes qué, iglesia amada? El libro de Isaías, capítulo 55, lo vamos a estar revisando este fin de semana en nuestro ayuno congregacional. Pero Isaías 55 habla de que vengan a mí los que están sedientos, vengan y compren sin dinero los que están hambrientos, coman del pan, beban leche, el vino, vengan. Y hay una invitación, Y sabe que dice más abajito que los pensamientos del Señor están muy por encima de nuestros pensamientos, pero que así como desciende la lluvia es doctrina, hermano, es palabra. Así como desciende la lluvia y riega la tierra y no vuelve allá arriba sin haber cumplido su propósito, así también desciende la palabra de Dios y no regresará a él vacía. En los últimos 2 versículos de ese capítulo dice: y en lugar de espinos nacerán cipreses. Que nos llenemos de la palabra de Dios, que nos llenemos del conocimiento de Dios. En lugar del espino crecerá el ciprés, pero porque ha sido regado por la palabra de Dios, porque los pensamientos de Dios han descendido sobre su cabeza. En el nombre de Jesús, Padre, ministramos esta palabra hoy. Todo el que quiera conocimiento, ahí abra sus labios y si quiere venir aquí enfrente y decirle al Señor aquí: Señor, lléname de tu conocimiento, venga, al altar está abierto, y decirle: Señor, yo quiero tu conocimiento. Ya no quiero actuar como un insensato, ya no quiero actuar como un falto de conocimiento. En el nombre de Jesús, mientras cantamos allí un himno, amados, en el nombre de Cristo, Señor, aquí estamos. Que nuestras viñas sean viñas con frutos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Dame tu conocimiento, Señor. Que hoy reciba ese conocimiento del Señor. Quiero el conocimiento del Señor.
Quiero el entendimiento del Señor. Ayúdame a actuar con entendimiento. Ahí abra sus labios. Abra sus labios. Dígale al Señor: Señor, yo recibo tu entendimiento esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.